y Chag Sameach Hanukkah. Que la luz y la bendición del cielo les sigan iluminando sus vidas y que Hashem pueda llevar a cabo todos los milagros que están pidiendo para sus vidas, que puedan ver pronta respuesta, ya que Hashem siempre es fiel y responde en el momento adecuado. Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro, el Melech HaMashiach Yeshua ben Nazaret, y con el permiso de nuestro querido Jajam, el doctor Dan Ben Abraham Shelita, que la paz y la bendición del cielo sea sobre su vida, sobre su familia, sobre sus talmid y sobre toda su casa. Y con el permiso de nuestro querido Rab Meir, que la paz y la bendición, la manutención del cielo sea sobre su vida, que Hashem le bendiga con paz, con abundancia, con parnasá, con shalom bay, y que le aumente su sabiduría para seguir compartiendo. Con el permiso de todo el liderazgo de esta comunidad y con el permiso también de todos los talmidei jajamim y de todas las personas, nuestros sekenim, desde el más grande hasta el más pequeño. Creo que vamos a repetir la misma parashá de nuestro Rab. Así que con su permiso, Rab, creo que dado los efectos de la clase, no es que queremos dar una enseñanza sobre otra enseñanza, sino así que con su permiso, Rab. Como estamos hablando de la parashá Miketz, Miketz significa al fin o al cabo. Sí, Miketz siempre significa al final, como aprendimos nuestro Rab esta mañana. ¿El final de qué? El final de las angustias, el final de la prisión, el fin de los sufrimientos, el fin de la muerte, el fin de las enfermedades, el fin de todo lo malo. Eso es Miketz. Miketz significa el fin de todo lo doloroso que nos hace daño. Y para poder centrarnos y enfocarnos y agarrar más el hilo de esta parashá, debemos enfocarnos en el personaje más importante de quien nos habla esta parashá, quien es Yosef Hatzadik. Que su memoria sea para bendición y que nos ayude a motivarnos y a inspirarnos, y que seamos de la escuela de Yosef. De la escuela de Yosef significa seguir las enseñanzas, seguir las pisadas, seguir el legado que Yosef Hatzadik nos dejó para estas generaciones, especialmente para la nuestra. Si regresamos un poco, retrocedemos a nuestra parashá Vayeshev, la historia por la cual comienza la historia de Yosef. Todo comienza, dice, con una túnica que Jacob, su padre, la elaboró. Una túnica de seda de 7 colores. Entonces, si nos centramos en la travesía de Yosef, hasta llegar hasta donde llegó, hasta ser el virrey, incluso hasta ser el rey, el propio rey de Egipto. Si nos centramos y nos enfocamos y vamos a recordar un poco de la historia de Yosef. Esa túnica que elaboró su padre Jacob en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, simbolizaba una señal de señorío y de distinción. Y para empeorar más las cosas, Yosef tiene 2 sueños: que las gavillas se prosternan ante su gavilla, las estrellas y el propio sol y la luna se inclinen ante ellos. Y esto despertó más los celos de sus hermanos, con el punto de llegar a odiarlo desde sus corazones, porque Yosef estaba marcado para el éxito. Yosef tenía 2 sueños que incluso estaba pronosticado de llegar a reinar y ser aún mayor que su padre en autoridad. Y esto hace que sus hermanos lo venden a unos mercaderes midianitas, y estos midianitas los llevan finalmente a Egipto, donde es vendido como esclavo en una subasta, y es comprado nada menos que por uno de los ministradores
de alto rango del faraón, quien era Potifar. Y Potifar, viendo las cualidades que desarrollaba Joseph, era íntegro, era sabio, era disciplinado, esto lo nombra como mayordomo de su casa. Y ahí es llevado a trabajar con él. Y la esposa de Potifar, la cual se enamora perdidamente de Joseph, pero Joseph resiste a esta tentación hasta el punto de ser acusado injustamente por una violencia, por un abuso sexual, y quien es llevado luego a la cárcel, donde es preso por 12 años. Y con eso de que Hashem crea y monitorea todo, el copero y el panadero caen presos esperando la sentencia del faraón. Y en una noche ambos tienen un sueño cada uno. Obviamente uno es auténtico y el otro es inventado, pero Joseph interpreta correctamente los dos sueños del copero y del panadero. Y al cabo de 2 años, lo que es la Parashá Miketz, al cabo de 2 años, Joseph es sacado del calabozo, del pozo, de la mazmorra en la cual estaba, en ese estado en lo que había caído lo más bajo de Egipto. Estaba, por decirlo así, como el Zohar lo dice, en las kelipot, en las impurezas, donde no había esperanza, donde no había luz, donde todo era tinieblas y donde la lógica no tenía sentido, donde la inteligencia le fallaba, donde estaba luchando contra todos los pronósticos y contra toda la naturaleza humana, donde no había esperanza alguna, solamente el Eterno lo podía sacar. Pero recordemos, en esta travesía, Joseph, cuando le interpreta los sueños al copero del faraón, le pide al copero que por favor lo recuerda y que interceda por él ante el faraón. Y finalmente, al cabo de 2 años, Joseph es traído ante la presencia del faraón, debido a que al faraón tuvo 2 sueños, los cuales ni los mejores sabios, ni los ancianos, ni los mejores consejeros hallaban respuesta a su sueño. Y entonces el copero recordó que en la cárcel había un joven que le interpretó correctamente sus sueños, y le da anuncio al faraón, quien al enterarse de Joseph lo manda instantáneamente a sacar de la cárcel donde se encontraba. Si vemos la historia de Joseph del punto A al punto B, podríamos tener una historia muy inspiradora, de mucha motivación, del cual ni el mejor guionista se le hubiera ocurrido escribir. Solamente el Eterno se le ocurrió esa historia y esa idea. Si vemos entonces del punto A, desde la túnica hasta tener el anillo real en su mano, vemos una historia de total éxito. Pero ese éxito, como enseña nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, ese éxito a veces no viene solo. Ese éxito tuvo que haber precedido por el odio de sus hermanos. Ese éxito tuvo que haber precedido por la venta, al ser vendido como un esclavo, donde su dignidad no valía nada, donde era aplastado, donde tuvo que enfrentar el odio de sus propios familiares, de los más queridos, de los que él más amaba. Entonces, si nos centramos en la vida de Joseph, si nos vemos desde un punto, desde arriba, lo podemos ver una historia de total éxito,
pero si nos centramos más, esa historia tuvo que estar precedida lastimosamente por el sufrimiento y por el dolor. Imagínate ser vendido como esclavo y estar encerrado 12 años injustamente. Y todo, si José se hubiera puesto a pensar, a reflexionar, ¿a quién le hubiera echado la culpa? Seguramente a sus hermanos. Pero José no dijo eso, sino que él entendió que todo lo que estaba pasando en su vida era un plan divino, y que solamente Hashem, quien tiene el control de todo, sabe todas las escenas de nuestra vida. Como dice Abraham, a veces mi vida siento que es como la de una película, pero sé que al final siempre saldré alegre. O como dice el Talmud, dice la Gemara, al final de nuestros días, dice que nuestras bocas se llenarán de sonrisas y nuestras bocas de alabanza. ¿Por qué? Porque retrocederemos a ver atrás y vamos a ver cada escena, cada parte de nuestra vida, y vamos a ver que el Eterno siempre estuvo ahí y que todo lo que nos sucedió fue para nuestro bien. Como vemos entonces, la vida de Joseph estuvo calificada con grandes éxitos en su vida, donde siempre las atinó, donde pudo, por ejemplo, podemos ver que él tuvo éxito con la esposa del Potifar. Éxito no significa solamente cuando tengamos economía, y también lo es, pero curiosamente la Torá le llama éxito. José dice tuvo éxito no cuando fue rey o no cuando fue virrey, sino que la Torá le llama a José un hombre exitoso, dice cuando pasó la prueba con la mujer de Potifar, la cual le seducía, dice, desde un nivel de autoridad. Enseña el Midrash que dice que la mujer se cambiaba 5 veces al día con tal de seducir a José. Incluso le mandó a poner un collarín, porque José dice que cuando la mujer de Potifar pasaba enfrente de él, él simplemente agachaba la cabeza y le mandó a hacer un collarín. Pero después, cuando José tenía el collarín, dice que cuando la mujer de Potifar pasaba enfrente de él, él cerraba los ojos. Y es por eso que la Torá dice que José tuvo éxito ante esta prueba. Entonces, como vemos, la vida de José estuvo en un zigzag. A veces estaba arriba y a veces estaba abajo. Como vemos, tuvo éxito, pero también como ser humano, también tuvo debilidades al confiar, dice, con el copero del rey, quien le pidió favor que le ayudara a salir de la cárcel, olvidándose por un momento que solamente el Eterno podía sacarlo del pozo, del fango donde él estaba. Entonces dice nuestro Jajam que nuestra vida es como una espiral. No se da de línea recta, sino que es como un zigzag. La espiral va ascendiendo. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando tenemos que movernos del punto A al punto B, a veces descendemos, a veces fallamos, a veces cometemos errores. Pero enseña nuestro Rab que siempre, aunque estemos abajo, si nos quedamos viendo la espiral, siempre hemos avanzado un punto más, hemos tenido un logro más al punto previo donde nos encontrábamos. Entonces no importa si estamos abajo, si caemos o si descendemos, si a veces fallamos, a veces la regamos, pero lo importante, dice, es sacudirnos el polvo y seguir avanzando hasta llegar al trono de la Shekinah. Mira, José desde el punto A tuvo que enfrentar a veces momentos de dificultades y momentos de mucho éxito.
pero él siempre se mantuvo, él persistió. Y estoy seguro que todos nosotros los que estamos aquí nos identificamos con el ir y el venir, con ir y el devenir de la vida de José. A veces hacemos cosas extraordinarias de las cuales nos sentimos satisfechos y tenemos una paz en nuestro interior, y a veces también tenemos que enfrentar el odio también de nuestros propios familiares. A veces somos engañados de los seres queridos o de nuestros amigos más cercanos en los cuales depositamos nuestra confianza. Pero también hemos tenido momentos donde hemos fallado, donde hemos descendido, pero lo importante no es quedarnos atrás, sino seguir moviéndonos. Porque cuando venimos a este mundo, descendemos y estamos dispuestos a tomar nuestra rectificación, a cumplir nuestra misión en este mundo. Ahora bien, si nos preguntamos cómo es que José superó todas estas pruebas, cómo es que José tuvo que hacer a un lado el odio de sus hermanos, cómo José transformó el sufrimiento y las tragedias, cómo fue capaz de convertir los momentos de oscuridad en luz, cómo fue capaz José de transformar las tristezas en alegría, de transformar ese dolor en dicha, de transformar lo malo en bueno. ¿Cómo trajo José tanta luz de tanta oscuridad? Dice que él comprendió una sola cosa, que todo lo que le sucedió estaba siendo manejado por Hashem Yitbaraj. Y por eso es cuando se reencontró con sus hermanos, dijo: no se culpen, la culpa no es de ustedes, sino que Hashem así lo ha querido. Yosef no culpó a sus hermanos. Él dijo: para nuestro bien Hashem ha hecho todo esto. Y es lo que debemos ver siempre cuando alguien nos hace daño. Como dice en el libro El Jardín de la Emuná, Hashem le sobran mensajeros, pero nosotros somos como el perro, dice, que es azotado por la vara de su dueño, y el perro siempre regresa a morder la vara, y curiosamente no regresa a morder a la persona quien está manipulando esa vara. Así son las personas cuando a veces nos atacan. Si hablan mal de nosotros, no son ellos. Como dijo David Amelech: déjalo que maldiga, así el Eterno lo ha permitido. Cuando la persona se aferra y vive en perfecta emuná de que Hashem es el que maneja su mundo, su vida, su destino, él no encuentra culpables, sino que ve a cada persona como la vara o la herramienta de la cual el Eterno usa para corregirnos, para ayudarnos en nuestra misión y en nuestro tikkun. Así también nosotros debemos aprender que siempre hay luz dentro de la oscuridad. Como dice el profeta Isaías, por inspiración divina: yo formo la luz y yo creo las tinieblas, yo creo el mal y yo creo el bien, y yo hago la paz. Yo soy Dios quien hace todo esto. Entonces, como vemos, el mal es una parte de la vida y de la naturaleza, forma parte de nuestra vida y de la naturaleza. El mal no es una contraparte de Hashem Yitbaraj, es el mismo Dios actuando de una manera que nosotros no podemos comprender. Las energías de Elohim se transforman en buenas o malas de acuerdo a nuestro nivel de comprensión que nosotros tenemos. El antídoto entonces para eliminar el mal de nuestra inteligencia, de nuestra biná, de nuestra lógica, es llenarnos de sabiduría, es llenarnos de conocimiento. Y solamente cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, de sabiduría, de Jochma, de Da'at, es cuando
podemos convertir las energías negativas en energías positivas. Solamente con el conocimiento de diversas enfermedades que han sido surgiendo, los médicos han inventado muchas medicinas que le pueden hacer frente, pero todo eso es con conocimiento. Como aprendíamos de nuestro Rab esta mañana, y al final dice, la tierra se llenará de conocimiento y será el fin. Entonces el fin del mal es llenarnos de conocimiento de la Torá, y cuando nosotros nos llenamos de conocimiento de la Torá, todo lo malo que nosotros vemos aparentemente lo convertimos en lo bueno. Porque la oscuridad o las tinieblas no es otra cosa que la ausencia del mal, que la ausencia del conocimiento que nosotros carecemos, como dice el profeta, mi pueblo carece por falta de sabiduría. Como dijo Rab Yosef Karo, si una persona no ve que todo el bien del mundo físico es exactamente lo mismo que su mal, es imposible que unifique todas las cosas. Si nosotros no comprendemos o no entendemos que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en nuestra vida viene del Eterno, es difícil que unifiquemos al Creador, porque siempre estamos echando la culpa al Satán, a nuestros amigos, a nuestro vecino, tal vez a la esposa, tal vez a los hermanos, tal vez a los hijos. Y el problema a veces no son ellos, el problema es nuestro interior, de cómo nosotros percibimos las cosas en nuestro interior, de cómo nosotros tenemos nuestro conocimiento, si carecemos de conocimiento o tenemos suficiente conocimiento. Solamente con el conocimiento nosotros podemos erradicar el mal. Es por eso que la Parashá Miketz es el fin de ¿qué? Del mal. Y cuando la tierra se llene de conocimiento, entonces eliminaremos para siempre el mal, y entonces Hashem será uno, ya no lo veremos como una dualidad. Ya no existirá mal ni bien, sino que solamente alabaremos al Eterno como única, como la unicidad que Él es. La función del mal es ser revelada para que el alma del ser humano se alinee a la felicidad o cumple su misión en este mundo tangible. Lastimosamente, para que nosotros rectifiquemos o cumplamos nuestra misión, es necesario una parte del mal, o entre comillas el Yetzer Hará. ¿Y por qué necesitamos del bien, del mal? ¿Acaso el bien no puede o no tiene todas las herramientas? Lastimosamente no. El bien a veces nos estanca, a veces nos lleva a una zona de confort, a veces nos lleva al hastio, al aburrimiento, a veces nos mantiene estancados. O cuando ustedes sienten que han crecido más, cuando viene una enfermedad, cuando viene una prueba, cuando se le dificultan las cosas, entonces ven el mal y dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces ese mal, entre comillas, nos despierta, nos ayuda a alertarnos y nos ayuda a reflexionar qué estoy haciendo mal. Como dice la Torá, dice que en los tiempos bíblicos, las personas, cuando todo les marchaba bien, cuando tenían una vida cómoda, cuando no había sufrimientos, cuando no sufrían de alguna enfermedad, se preguntaban, ¿acaso Hashem se ha olvidado de nosotros? Porque sabemos que solamente cuando llega una angustia, una prueba, es cuando nosotros crecemos, es cuando nosotros avanzamos, porque queremos erradicar el mal de nuestra vida. Es cuando nosotros luchamos con toda nuestra alma. ¿Para qué? Para sobrevivir en este mundo. Es solamente cuando nosotros tenemos una enfermedad es que valoramos la salud y queremos ser sanos. Entonces ese mal actúa para empujarnos, para elevar nuestro nivel de conciencia, y ese mal al final se convierte en un bien, porque cuando estamos cómodos a veces no nos recordamos de hacer tefilá, no nos recordamos de agradecer, no nos recordamos de dar tzedakah porque todo va bien, pero cuando nuestra vida va mal, entonces es cuando nos acordamos de nuestro prójimo y echamos un vistazo en qué podemos ayudar.
entonces ese mal nos ayuda a crecer y lastimosamente el bien a veces nos mantiene estancados en nuestra zona de confort. Solamente cuando existe la posibilidad del error se puede manifestar lo correcto. Solamente cuando existe la dificultad puede existir un progreso significativo. Parafraseando una famosa declaración del Zohar, solo a través de la oscuridad de la prueba puede revelarse la luz del crecimiento espiritual. Por eso Jacob Hatzadik, que en nuestros libros nos dice, estar alegres de estar rodeados de diversas pruebas, porque las pruebas de nuestra paciencia producen emuná, mas tenga nuestra emuná confiada en la Torá del Eterno. Dice el Pasuk, lo restituyó de la mazmorra, del pozo, de la cárcel donde él estaba. Comenta el Zohar sobre este enunciado. La Torá no nos dice que Yosef fue sacado de la mazmorra, nos dice que Yosef fue sacado de la mazmorra o del pozo en un instante. Un día estaba olvidado, sin votos, sin ser nadie, y al próximo día, de la noche a la mañana, estaba parado frente al hombre más importante y poderoso del mundo en esa época, quien era el faraón. No fue el faraón que nos sacó de Egipto, dice el Zohar, nos susurra que fue Hashem quien nos sacó de Egipto. No sé cuál sea tu situación en este momento, pero Hashem de la noche a la mañana, como dicen nuestros libros, como dice Hannah, Hashem puede elevar al pobre, al humilde del polvo y hacerse sentarse junto a los ricos de la ciudad. Y también de la noche a la mañana Él hace humillar al soberbio, al rico soberbio o egoísta. A veces pensamos que es una llamada, a veces es una oportunidad, o porque salimos a otro lugar, o por medio de un amigo. No es así. A Hashem le sobran mensajeros. Hashem es el que monitorea todas las cosas. Si hoy estamos donde estamos es porque Hashem lo ha querido. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, sino que es la gracia de Hashem quien tiene Rahem, misericordia de nosotros. Es solamente por la misericordia de Hashem, nada nos pertenece. No es un evento o no es una oportunidad que te saca del pozo. La realidad es el Creador diciendo, basta ya. Basta ya. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes una mala racha económica, cuando estás en una prisión, en una depresión, es Hashem quien dice, basta ya. Y Hashem, cuando te saca de esa prisión, de esa cárcel, de esa depresión donde tú estás, primero dice, te llena de paz internamente. Como está escrito que Yosef fue apaciguado, no solo lo sacaron físicamente, también lo devolvieron el alma. Porque cuando una persona está pasando por una angustia, lo primero que se quiebra es su espíritu, y no físicamente. Y por eso dice que el Eterno lo sacó y lo apaciguó. Y por eso es que Yosef, lo primero que lo dijo al faraón, espero hallarles una respuesta de paz. Sigue enseñando el Zohar, cuando hay algo mal, llega incluso ahí, hay una oportunidad, no para culparte, sino para aprender y crecer. Cuando estamos atravesando algo malo, también es una oportunidad para crecer y para seguir ascendiendo en nuestro nivel de espiritualidad. A veces el dolor es muy severo, pero también es muy sincero. A veces tenemos que atravesar los sufrimientos porque eso nos ayuda a moldear. Nos ayudan a moldear y a refinar nuestro carácter, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a veces a ser más empáticos con las personas.
nos ayuda a sentir el dolor de nuestro prójimo, el dolor de cada una de las personas. Por eso el texto es muy extraño, pero dice, agradece también por lo malo. No es por el dolor en sí, sino por la claridad que tendremos después de haber pasado esa prueba. Yosef salió del pozo porque guardó el pacto, cuidó su integridad y porque nunca dejó que el odio lo consumiera. A pesar de que había sido vendido por sus propios hermanos, él tuvo la capacidad de perdonar. Entonces entendió y pudo transformar el mal en bien. El mal en bien, o transformar esa oscuridad en luz. Como por ejemplo esta semana estamos celebrando la festividad de Hanukkah. Siempre para que haya luz tiene que haber una resistencia. Y los obstáculos de nuestra vida son una resistencia para poder brillar. Por ejemplo, las luces de Hanukkah que hoy encendemos con alegría y donde vemos mucha luz, en la época de los macabeos no fue así. En la época de los macabí, ellos tuvieron que enfrentar las tinieblas, ellos tuvieron que enfrentar la luz. Hubo un esfuerzo para que después de esa luz surgiera lo que hoy tenemos, la festividad de Hanukkah. Entonces, para tener que sacar luz de la oscuridad, a veces tenemos que enfrentarlo, a veces que tenemos que bajar a la mazmorra, al pozo donde Yosef se encontraba. Pero solamente cuando resistimos y luchamos de convertir lo malo en bueno, es cuando recibimos tanta luz. Así que cualquier prueba o cualquier situación no son pruebas, son obstáculos. Es algo que después de eso traemos gran luz y nos ayuda a crecer. Y solamente cuando agradecemos y amamos y perdonamos es cuando nos llenamos de luz. Como dice una canción, el Mesías ya quiere venir, solo espera por ti y por mí. Cuando todos nos amemos unos a los otros, entonces el Mashiach vendrá. Como está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si podemos transformar nuestro mal en bien, entonces conoceremos y reconoceremos y nos apegaremos a Shem Yitbaraj. Que este shiur sea para la memoria de mi Señor Padre, que en este mes de Kislev cumple 21 años de aniversario que partió de este mundo. Así que lo recuerdo con mucho cariño y sus consejos y su legado siempre está. Y que este shiur traiga luz a su neshama. Y Shabbat Shalom. Gracias por el texto.